buenos días a todos y a todas. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, en esta sesión se han dado cuenta de los siguientes documentos. Oficio de la corporación, virtud del cual se toma conocimiento de la nota enviada por el diputado señor René Zafirio, mediante la cual retira su firma del proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar con penas privativas de libertad el delito de ocupación ilegal o usurpación de inmuebles en los casos que indica Boletín 12.788-07. Oficio del presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia suma para el despacho del proyecto sobre reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Mociones que modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en elecciones populares. La moción que modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en elecciones populares con las excepciones y las condiciones que indica. Que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en materia de causales de término de relación laboral de los trabajadores de apoyo parlamentario contratados por la Cámara. Modifica el Código Procesal Penal para eximir responsabilidad penal en las condiciones que señala a quienes proporcionen antecedentes sobre los delitos contra el orden público que indica. Oficio de Gendarmería de Chile remite cuadro e informe sobre el cuarto informe trimestral de glosa 08 del programa 01 de la Ley de Presupuesto del año recién pasado. Oficio del Servicio Nacional de Menores sobre glosa 23 presupuestaria al Sename que se le enviará a los señores diputados según se ha acordado en esta comisión. O correo electrónico mediante el sistema Ley Lobby, por el cual el señor Carlos Galleguillos de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial solicita respaldo a la agilización de la modificación legislativa referida al boletín 6464-07 sobre modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Ese proyecto ya lo despachamos. Sí, está despachado por la comisión. Memorándum de la Dirección de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores del lunes 27, por el cual solicitan audiencia para recibir a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para este miércoles entre las 10:15 y 12:30 horas. Hoy día en la mañana recibimos comunicación electrónica del director de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual remite agenda de los representantes de la Comisión Interamericana. Al respecto hace presente que lamentablemente el río se traslapa con otras audiencias, por cuanto los integrantes de esa comisión tienen audiencia en el Senado con la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Constitución, sesionando en forma conjunta entre las 10:30 y 12 horas y dan como alternativa a los miembros de esta comisión sea participar en la referida sesión conjunta de Relaciones Exteriores y Constitución en el Senado o en un almuerzo en el mismo Senado entre las 13 y las 13:45 horas. Correo del particular, señor Demetrio Venegas, expone problemas referido con dueño de propiedad colindante, el cual se habría construido un muro medianero que ocupa parte de su predio. Si le parece, a la comisión se le responderá al señor Que recurra al juzgado Venegas. policía local respectivo, por favor. Exactamente. No, que recurra al juzgado policía local respectivo. A veces hay que instruir a los ciudadanos. Eso sería, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, efectivamente, yo quiero lamentar que a pesar de la buena voluntad de todos los miembros de esta comisión de poder recibir a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la mañana a la hora que ellos habían solicitado, y a pesar de que tomamos el acuerdo de poder trasladar la sesión que originalmente estaba programada para la tarde, para esta mañana, precisamente para poder recibir a esta delegación. Finalmente nos avise un funcionario de la Cancillería, el director de Asuntos Parlamentarios, que finalmente optaron por trasladarse a una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Lo lamento, si les parece bien, podemos redactar una nota haciendo ver que habíamos acordado cambiar el horario y funcionamiento de esta comisión precisamente para poder recibirlo. ¿Les parece a los miembros de la comisión? Muy bien.
como no va a asistir la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a seguir con la segunda parte de la citación de esta comisión, que es continuar con el proyecto de reforma constitucional refundido que reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados y el Senado en la forma que indica boletines número 11.692-7 y 12.346-7, calificado con suma urgencia por parte del Ejecutivo. Se ha invitado a exponer la propuesta del Ejecutivo al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, don Felipe Ward. Lo acompaña el señor Max Pavés, jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales. Habíamos quedado, señor Ministro, bienvenido, que usted iba a exponer hoy día respecto a la propuesta del Ejecutivo. A grandes rasgos nos tomamos conocimiento de ella a través del diario El Mercurio temprano en la mañana, pero no está de más que usted venga a exponerla personalmente a esta comisión. Así que bienvenido, ministro, y tiene la palabra. Correcto. Muchas gracias, estimado presidente, estimados diputados. Sí, tiene razón. Si me permite, quisiera hacer una precisión. Esto fue ingresado 27 de noviembre a la comisión y fue dado a conocer públicamente a través de una pauta que se hizo, un evento con medios de comunicación en La Moneda, pero usted tiene razón en que hay información que aparece publicada hoy que recoge lo que es la información o el contenido de esta indicación presentada tiempo atrás y que voy a entrar a explicar. Previamente, presidente, quisiera hacer mención a algunos comentarios que se han hecho en la comisión a propósito de otras iniciativas que requieren presencia del Ejecutivo en materia de presentación de indicaciones o de su discusión y en las cuales se ha solicitado mayor presencia por parte del Ejecutivo en las materias que está tratando la Comisión de Constitución. Comprometo que eso va a ser de esa manera, a través del subsecretario, del ministro o de el buen amigo de esta comisión que usted ha presentado como corresponde, Max Pavés, que está siempre disponible y con tiempo para poder asistir a la comisión. Dicho eso, presidente, señalar que la iniciativa que vamos a comentar el día de hoy y que fue presentada, como le decía, tiempo atrás, forma parte de lo que se conoce públicamente como la agenda social. Si bien forma parte del programa de gobierno, es decir, cronológicamente es anterior, ha sido incorporada a esta agenda social en el entendido de que las reformas políticas también tienen algún grado de preocupación en lo que ha ocurrido en las manifestaciones ciudadanas y desde ese punto de vista nos parece adecuado como gobierno sintonizar con algunas propuestas que se han hecho y en esta materia esta se entronca o se relaciona con las discusiones que se están teniendo en la Comisión de Constitución en el Senado en materia de límites a la reelección y el proyecto que ustedes encabezaron y que también está actualmente en la Comisión de Constitución del Senado relativo a las dietas, no solamente parlamentarias, sino que los altos cargos del Estado, temas que probablemente van a continuar en su discusión a partir del mes de marzo y las que obviamente el Ejecutivo participará eventualmente a través de la presentación de indicaciones cuando ocurra procesalmente ese plazo y se abre el plazo para presentar indicaciones. Esta iniciativa en particular, presidente, como le comentaba al principio, forma parte del programa de gobierno. Esto fue planteado por parte del presidente y es algo que ha sido recogido por parte parlamentarios que forman parte de la coalición gobernante. Ustedes saben que el sistema electoral o el sistema que rige actualmente las elecciones data del 2015 y fue introducido por la ley 20.840, aumentando de 120 a 155 los escaños y de 38 a 50 el número de senadores. Se modificó el número de distritos, pasando en el caso de los diputados de 60 a 28 y en el Senado de 19 a 16. Y se modificó, por supuesto, esto es algo que también ustedes conocen bien, el sistema binominal por un sistema proporcional, mucho más amplio, conocido como DONT o cifra repartidora. Y sobre esta materia es que el Ejecutivo ha hecho los planteamientos a través de la indicación que se presentó y que tienen como ejes, presidente, lo siguiente. Reduce el número de diputados y lo vuelve a el número de 120, que estaba establecido antes de la reforma que está vigente desde el 2015, y establece en 40 el número de senadores. Actualmente son 43, pero en régimen son 50,
y lo vuelve a dejar en 40, de forma de cumplir con algunos propósitos que voy a entrar a explicar más adelante. También mantiene el actual sistema de distritos y circunscripciones, no existe modificación respecto a eso, y mantiene el actual sistema proporcional. Eso en materia de ejes generales es lo que contiene la indicación que ha sido presentada por el Ejecutivo y que se encuentra actualmente en esta comisión. Adicionalmente, se establecen o se aseguran escaños mínimos y máximos entre 2 y 8 para la Cámara de Diputados y entre 2 y 5 para el Senado, con el fin de asegurar la representatividad, especialmente en los territorios más despoblados. Aquí hay una crítica política que se ha hecho en torno a los efectos y funcionamiento del actual sistema, ya que, por ejemplo, existen territorios con menos población que tienen más representantes, y eso obviamente atentaría contra uno de los principios que además sustentaron la reforma que está vigente desde el 2015. Y a diferencia, presidente, estimados parlamentarios, de lo que ocurre en la actualidad, no se establece el número de diputados y senadores que corresponde a cada circunscripción de distrito, más allá del número general de 120 y 40, sino que se le entrega al Consejo Directivo del CERVEL la atribución de determinar, en función de los criterios que están establecidos en el proyecto, básicamente la población de cada uno de los distritos o circunscripciones, la cantidad de representantes para la Cámara de Diputados y para el Senado. Esta determinación, que le corresponde en función de lo que establece el proyecto al Consejo Directivo del CERVEL, debe realizarse en abril del 2020. Ahí una de las razones por las cuales nos parece que es importante tener esta discusión con urgencia. Si no me equivoco, este proyecto aún mantiene la urgencia suma, y por eso nos parece muy relevante que nos entregue la oportunidad de poder debatir y eventualmente fijar un cronograma, si así lo resuelve la comisión. Yo no me voy a meter en eso, pero como Ejecutivo nos interesa que se establezca un cronograma con el propósito de saber si vamos a cumplir con algunos de los planteamientos que están hechos en la iniciativa presentada, y uno de los cuales, y el más urgente en el tiempo, tiene que ver con eso, con que se entrega esta función al Consejo Directivo del CERVEL para determinar los escaños que corresponden a cada distrito, y esto es aplicable a partir de abril de este año para la elección parlamentaria del próximo año. Es así de urgente, en opinión del Ejecutivo y leyendo el proyecto, que se pueda establecer un cronograma de manera de saber si se va a poder cumplir con eso o no. También se mantiene, presidente, estimados parlamentarios, la obligación que se le entrega al CERVEL de actualizar el número de escaños, y esto se realiza también, y esta es una novedad que tiene el proyecto en relación con el Senado, y se le mantiene la facultad de hacerlo el 2024. Ya voy a explicar más adelante por qué, pero como los censos se realizan cada 10 años y la actualización por parte del Consejo Directivo del CERVEL tiene también que realizarse cada 10 años, si se saca esta función para el 2024 correspondiente a la elección del 2025, tendríamos censos muy antiguos que se estarían aplicando para la determinación de escaños, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por ejemplo, para la elección del 2033, que tendría 11 años de antigüedad. Y el hecho de mantener esta facultad que se le entrega y que tiene actualmente el Consejo Directivo del CERVEL corrige ese problema y le permite tener información más actualizada y de menor data al momento de determinar el número de escaños que corresponde a cada distrito y cada circunscripción. Tenemos una tabla construida en torno a esto, y si la comisión así lo determina, podemos entregar esa información, no sé si al final de la exposición o durante la jornada, de manera que puedan tener esa tabla comparativa de cuáles son los efectos sin esta facultad del CERVEL y con esta facultad del CERVEL. En lo que tiene que ver con el contenido mismo, esto se trata de un artículo único que tiene una serie de modificaciones que se introducen a la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinio. Está detallado, y ahí ustedes posiblemente tienen noción de cuáles son los artículos que se modifican dentro de la 18.700, y también contiene un artículo transitorio que finalmente hace aplicable la rebaja en el número de parlamentarios y la determinación de los escaños para la elección del próximo año, la elección del 2021. En materia de fundamentos, presidente, de los ejes que he expuesto recién, primero está el tema de los costos para el Estado. Yo recuerdo con bastante nitidez la discusión política que se produjo al interior del Parlamento y también a través de los medios de comunicación en torno al eventual aumento de costos que significaría para el Estado, particularmente para el Congreso, el aumentar el número de parlamentarios, el número de diputados y senadores. Y si bien se hizo el intento y se señaló por parte del Parlamento en esa oportunidad que se iba a intentar que se iba a hacer lo posible porque fuera cero,
es muy difícil llegar a la conclusión de que si tenía un presupuesto X y se aumenta el número de parlamentarios, el presupuesto va a seguir siendo el mismo, o había un problema con la ejecución del presupuesto anteriormente, o hay obviamente la necesidad de presentar aumentos de forma a poder suplir y trabajar adecuadamente con el nuevo número parlamentario. Pero es una materia que también implica una preocupación ciudadana que ha sido manifestada en diferentes ocasiones, que aparece también en algunos estudios de opinión pública y que nos parece atingente considerar como uno de los fundamentos a través de los cuales se hace necesario trabajar en esta modificación. Yo creo que lo que usted está haciendo y lo que los parlamentarios de la Comisión están haciendo es muy importante en términos de señal. Siempre he pensado que una de las peores cosas que pueden ocurrir en el Parlamento es que se apruebe una iniciativa en una Cámara y que luego quede durmiendo en la otra Cámara, generando expectativas ciudadanas que luego no se cumplen. Por eso el hecho de que tenga urgencia suma, y que se entregue un espacio en la Comisión para que sea discutido, y ojalá, presidente, insistir en el punto de poder fijar un cronograma para saber en qué cantidad de audiencias se piensa poder tramitar, votar en general, abrir un plazo de indicaciones. Nos interesa de manera de poder nosotros también mantener la urgencia, modificar la urgencia e ir incorporando en el debate parlamentario lo que ustedes vayan agregando. Hay una crítica ciudadana de la cual también se hace cargo esta iniciativa, que tiene que ver con los parlamentarios electos con muy baja votación. Si bien la modificación del sistema permite el ingreso a través de la proporcionalidad de parlamentarios que tienen una votación baja, eso también reviste en sí mismo un problema y nos parece que ha sido abordado desde el punto de vista de la ciudadanía y de las políticas públicas como una crítica justa. El hecho de que existan parlamentarios con tan baja votación es algo que se elimina en términos de resultados o de efectos del sistema si se vuelve al sistema anterior bajo las características y ejes que he planteado. El hecho de que se deje en manos de un ente técnico, en este caso el Consejo Directivo del CERVEL, la determinación de escaños por cada distrito y circunscripción, también nos parece una muy buena idea, que no es nuestra. Esto proviene de una propuesta que hizo la expresidenta Bachelet, y aquí se están haciendo dos adecuaciones más allá de recoger el principio. Una es acelerar ese mecanismo de forma de que sea aplicable a partir del próximo año, del 2021, exactamente los mismos términos que propuso la administración de la presidenta Bachelet, y se incorpora al Senado en esta determinación de la cantidad de escaños que le corresponde a cada circunscripción, en el caso del Senado, bajo la lógica de utilizar el mismo principio que presentó, como les decía recién, la presidenta Bachelet. Hacía mención hace un rato también la necesidad de corregir la notoria desproporcionalidad del actual sistema, y pongo dos ejemplos. Atacama, teniendo un número determinado de habitantes, tiene 5 representantes en la Cámara de Diputados, y Tarapacá, teniendo mayor población, tiene menos representantes. Esa también es una crítica que nos parece razonable de abordar, justa y necesaria de solucionar, y eso lo recoge y lo realiza la iniciativa que está en discusión. Hacía mención a que la facultad que se le entrega al Consejo Directivo del CERVEL, en términos de lo que ocurre en el 2024, también se va a mantener. Y esto tiene una lógica. Los censos, como decía al principio, se realizarán a partir del 2022 cada 10 años. La corrección y la facultad y la atribución que se le entrega al Consejo Directivo del CERVEL también va a ser cada 10 años. Y si esto no se corrige a través de una facultad especial que le entregue esta herramienta para poder actualizar en función de esta atribución la cantidad de escaños que corresponden a cada distrito de circunscripción el 2024, lo que ocurriría, por ejemplo, en la elección del 2033 es que tendríamos un censo, una información de 11 años de antigüedad, como decía al principio, de la exposición, lo que obviamente es muy antiguo para poder determinar la cantidad de escaños que le corresponde a cada distrito, y por eso nos parece que es absolutamente necesario poder mantener esta norma y hacerla aplicable para que determine el 2024 con miras a la elección del 2025. Estos son los ejes principales del proyecto, que es muy simple, presidente, que tiene un artículo único. Por supuesto que entendemos la necesidad de avanzar en esta materia y, como le decía al principio, de establecer un cronograma. Si me permite, esa es la petición que hacemos por parte del Ejecutivo para poder determinar nosotros cómo funcionamos en materia de urgencia y más allá de la libertad absoluta que tiene la Comisión para poder sesionar e invitar a las personas que estimen necesarios y adecuadas para este trámite, para esta iniciativa. Sí nos parece útil poder hacer la pregunta a los parlamentarios, más allá de las preguntas que ustedes puedan tener en relación a si hay voluntad política para poder tener la aprobación de esta iniciativa con mira a que esta facultad que se le entrega al CERVEL, aplicable a partir de abril de este año, con mira a la elección del próximo año, va a estar vigente o no. Y si eso no ocurre, obviamente habría que modificar esa atribución con los efectos que ello tiene.
Como le decía también al principio, forma parte de la agenda social, es interés del Ejecutivo llevar adelante esta iniciativa. No vamos a modificar la urgencia antes de conversar con la Comisión cuáles son los plazos que ustedes pretenden imponerse para poder tener esta discusión, pero sí forma parte de las prioridades del Ejecutivo en materia de reformas políticas e integrando esta agenda social como la hemos planteado públicamente, presidente. Gracias, señor ministro. Como usted sabe, este proyecto ya fue votado en general, la idea de legislar, y en el marco de la discusión en particular, lo que requeríamos era precisamente su comparecencia para explicar cuál es la postura del Ejecutivo en relación a estos dos proyectos refundidos, porque esto nace de dos proyectos refundidos. Uno de ellos, y quiero recordarlo, que lo vinculaba con el voto obligatorio, respecto a lo cual tuvimos un revés en la votación, en la segunda votación en la sala de la Cámara de Diputados. Voy a ofrecer las palabras. Tengo inscrito en primer lugar al diputado René Zafirio y procedo a inscribir a los diputados y diputadas. Ministro. Perdón, presidente, Sí. si me permite una... si bien se agradece la invitación y entiendo que además se modificó el horario de esta comisión con el propósito de recibir a los invitados que estaban pensados para ella, tengo una citación en paralelo en la Comisión de Hacienda del Senado a propósito de un proyecto de ley del Ejecutivo, de un mensaje presidencial, por lo que sí es posible establecer un marco de tiempo. ¿Se puede quedar hasta las 12? Sí, presidente. Gracias, ministro. De la noche. Entendido. Diputado Zafirio en primer lugar, después el diputado Boric, y estoy inscribiendo las palabras. Diputado Zafirio. Presidente, 2 o 3 puntos. El primero, no sé si la oportunidad en que nos encontramos debatiendo estas mociones en particular es propicia para hacerlo. Lo digo pensando en que estamos con un proceso constituyente en marcha que, entre otras cosas, va a tener que abordar los temas relacionados con un capítulo específico de la Constitución que tiene que ver con precisamente con el Congreso Nacional, no solo su composición, no solo su carácter bicameral o unicameral, sino también sus facultades e incluso el sistema de gobierno, digamos, lo que hace cambiar notablemente las facultades parlamentarias. Y digo parlamentarias en general, digamos, para no decir Senado, Cámara, porque me refiero a las del Congreso. Yo tengo dudas de eso. Tengo dudas de que sea el momento oportuno para, por vía indirecta, bajarle el perfil a la Convención Constituyente, cualquiera sea la composición que tenga. Y créanme que la actitud del gobierno por su intermedio presidente al señor ministro, durante los últimos y ya prolongados episodios de la crisis, no me da confianza de estar frente a un gobierno que es capaz de sostener sus afirmaciones y sus decisiones. Creo que el país hoy día está navegando por aguas muy turbulentas, pero en una dirección que desconoce y sin timón. Y con una oposición, lo acabo de decir en la sala, que toma sus decisiones con la calculadora en la mano, pensando en escenarios hipotéticos que probablemente no se produzcan nunca. Entonces yo lo que planteo es que no me parece que sea el momento oportuno para discutir este proyecto. Lo segundo, me llama la atención sobremanera, después de escuchar al ministro, por su intermedio presidente, la disposición a poder absorber con tanta facilidad todos aquellos cambios políticos que tienen que ver con el Congreso, que tienen que ver con distintas materias asociadas al funcionamiento del Estado. No así para abrir las puertas de la moneda, por decirlo de algún modo caricaturesco o gráfico, para escuchar y dialogar y buscar por la vía del diálogo transparente y abierto respuestas para encontrar respuestas a las demandas sociales. Y por último, este cambio es una bofetada a las regiones, sin lugar a dudas.
la reasignación de escaños en razón de del censo a que está obligado el CERVEL y la entrega al CERVEL de la facultad de resolver en una operación matemática o aritmética y no política, va a significar una reducción importante de representación parlamentaria en todas partes del país, excepto en la región metropolitana. Mire qué curioso, presidente. De nuevo, un retroceso a lo que costó poder desterrar después de décadas un sistema binominal, un sistema de concentración del poder en el Ejecutivo por una parte, pero en la región metropolitana por otro, y en la asignación de recursos, que ahora retrocedemos para volver a reconcentrar mayor cantidad de escaños parlamentarios en la región metropolitana, que naturalmente va a experimentar un crecimiento vegetativo de la población por un lado y un proceso migratorio por otro, mucho mayor que el que ocurre en regiones. Yo este proyecto, presidente, la verdad es que ni siquiera creo que debiéramos estarlo discutiendo. Gracias, diputado Zafirio. Diputado Gabriel Boric. Muchas gracias, presidente. Hay hartas cosas que plantea el diputado Zafirio que me parecen pertinentes. En particular, quiero tratar de entender la coherencia y para eso es inevitable preguntarle por la posición del gobierno respecto a otro tema que se ha discutido, esto pese a que no es esta materia en particular, que tiene que ver con la ley con la elección de gobernadores regionales para este año, en donde los parlamentarios o varios parlamentarios de Chile Vamos han propuesto postergar estas elecciones producto justamente del proceso constituyente en marcha. Si ese argumento fuera acogido por el gobierno, me imagino que aplicaría igualmente para un cambio de estas características. Nosotros, por ejemplo, somos de la idea del Frente Amplio, mayoritariamente, de que debiéramos avanzar hacia un Congreso unicameral. Por lo tanto, una modificación de estas características va a ser parte del debate que se dé en el eventual proceso constituyente de aprobarse el plebiscito en abril. Entonces, seguir tramitando esta indicación en particular o este proyecto en particular, porque lo de gobernadores regionales ya está consagrado, digamos, es algo que ya está hecho. Pero ahora seguir insistiendo en proyectos que están que va a ser parte de las discusiones centrales del proceso constituyente, me parece también que es a lo menos ingenuo de parte de todos. Y por otro lado, concuerdo con el diputado Zafirio respecto a, tal como tengo algunas dudas de la indicación del Ejecutivo que me gustaría tratar de entender, porque dice que va a pasar de 155 a 170 en la Cámara de Diputados. Esta es otra indicación. Del Ejecutivo y parlamentarios. Perdón, La había página entendido 2. mal. Perdón. No me queda claro porque el otro día nos entregaron nomás el texto de una propuesta del cientista político Morales, creo que no sé si de la Central o la Universidad del Desarrollo, Mauricio Morales, sí. No sé dónde, pero que hacía una propuesta de pasar a 136, creo, si no me equivoco, parlamentarios. No termina de quedarme claro cuál es la propuesta del Ejecutivo. Y lo otro que le quería preguntar es si ustedes tienen una estimación del gasto extra que ha significado en comparación con el número anterior, el aumento de parlamentarios. Porque mucho se habla del gasto, yo también recuerdo prístinamente cuando se decía de que no iba a haber mayor gasto, creo que lo decía Peña y Lillo, cosa que nosotros rebatimos en su momento, por lo menos desde el Frente Amplio. Obvio que va a haber gasto con una cuestión de estas características, por lo tanto, bajar la dieta es una de las soluciones, lo argumentamos desde ese punto de vista. Yo sospecho que hubo un aumento de gasto, pero no tenemos números exactos. Entonces, quería saber si ustedes tienen los antecedentes de eso. Gracias, diputado Boric. Diputado Jorge Alessandri. Gracias, presidente. Por recortes de prensa, recuerdo que solo el Senado recibió 2.000 millones extra. No recuerdo si también la Cámara tuvo un... Anuales. Solo el Senado.
Pero el Senado pidió, por los 5 senadores nuevos que llegaban, pidió 2.000 millones y eso salió en la prensa. No recuerdo que la Cámara había hecho una petición. Sí, se lo otorgaron. Sí, el año pasado. Al Senado sí. Al Senado sí. Claro. La Cámara no. No. La Cámara tiene que haber redistribuido, me imagino, cortó, Reasignación. reasignó. Así es. No. La Cámara no. Continúe, diputado. O quizás la Cámara propuso y no se lo dieron y se lo dieron al Senado. Habría que revisar ahí No. el detalle. ¿Sí? Presidente, lo primero, agradecer al ministro Ward que nos acompañe. El número perfecto no existe acá. Uno podría argumentar 120, otro podría argumentar 155, otro 176. Carlos Larraín con Ignacio Walker hablaban de 136 hace 4 años atrás. Entonces, el número siempre va a tener argumentos y nunca va a haber un número perfecto. Entonces, uno primero podría ponerse de acuerdo en un precepto general, quizás imitar un poco el modelo de Estados Unidos que dice la Cámara Baja es en orden a la población. Y usted sabe que un diputado representa a tantos miles de habitantes. Y el Senado, en cambio, es por región, porque evidentemente que es importante que esté representado las regiones más pequeñas con menos población. De igual forma, al menos en una Cámara, que Aysén valga lo mismo que la metropolitana, en una Cámara al menos. Eso como precepto general, porque si no podemos estar meses hablando del número, cada uno con sus argumentos políticos, con calculadora, sin calculadora, pero si no nos ponemos de acuerdo en de dónde sale ese número, es difícil avanzar. A mí me gusta el modelo americano en que una Cámara es por población, o sea, lo que tenemos hoy día en la Cámara de Diputados, y el Senado que sea más relacionado a representación de regiones. Esperar los 2 años que planteaba el diputado Zafirio para hacer este cambio o otros, creo que no sería bien visto ni por las personas que han manifestado las necesidades sociales del país, y tampoco lo haría bien al país porque uno también puede ir dando señales. Es verdad que lo que hagamos hoy para esta elección puede quedar distinto si se hace una nueva constitución y puede quedar unicameral, sí, es verdad. Pero las instituciones actuales, que son las que rigen, también van dando señales. Por eso me gustó cuando votamos el tema de la dieta, dijimos que lo define este órgano externo, pero por mientras nos bajamos a la mitad. Uno no está reconociendo que va a haber un ente externo que la va a regular, pero da una señal. O sea, manda la pega, se la manda a un externo, pero con una señal de que estamos dispuestos a bajarnos. Aquí lo mismo. Uno no dice, voy a esperar 2 años a que salga la nueva constitución, sino que dice, desde ya entiendo que es posible hacer esta pega más eficiente, con menos personas. El ahorro es un tema importante porque evidentemente todas las promesas sociales que el Estado hace tenemos que financiarlas, pero más importante creo yo que el ahorro, o igual de importante, es también la eficiencia legislativa y la legitimidad. Yo creo que si hubiera que ponerlos en orden, la legitimidad iría en el número 1, y cuando uno tiene parlamentarios con muy poca votación, la legitimidad se cae inmediatamente, y cayéndose eso, a mi juicio, todo el resto del prestigio del Parlamento se desmorona rápidamente. Entonces, me gusta que podamos tener un criterio claro. Si la Cámara es por población, que sea por población y no tener estas distorsiones que se dan en Atacama y en Tarapacá, con la calculadora de uno u otro lado. Me gustaría también legislar, a pesar de que es posible que una nueva Constitución cambie las reglas del juego, porque esperar 2 años no sería entendido por ninguno de los actores sociales que pide cambios ahora. El argumento para posponer la elección de gobernadores regionales, yo firmé una carta enviada al presidente de la República hace pocos días, más que esperar la nueva Constitución, era posponer para arreglar las atribuciones que iban a tener esos gobernadores regionales. Decirle, no creemos un monstruo de 2 cabezas en que la gente va a tener grandes aspiraciones con este gobernador regional electo, pero va a existir otra figura que se va a llamar delegado presidencial, que va a seguir manteniendo una serie de facultades presupuestarias, de orden público. Entonces, ese monstruo de 2 cabezas, más allá de que la nueva Constitución lo podría modificar, creemos que es importante posponer por esa razón, porque está mal entregada las facultades, mal distribuida, y crea, como muchas cosas
en el mundo político, una gran expectación en la ciudadanía, y después usted va a tener un gobernador regional en la metropolitana con 3 millones de votos y con poco poder, con pocos dientes, con poco presupuesto y con pocas atribuciones. Y eso al final, ¿qué provoca? Un desánimo tremendo de los habitantes de la región. Creo que tenemos que avanzar en estos 2 años, y esta pregunta que plantea el diputado Zafiro se nos va a dar en muchos ámbitos. ¿Avanzamos en tributos si viene una nueva constitución o no? ¿Avanzamos en pensiones si viene una nueva constitución o no? Y especialmente en esta comisión. El 95% de los proyectos que veamos en los próximos 2 años nos vamos a preguntar, ¿avanzamos en esto? Y yo, entre quedarme esperando 2 años o ir dando, aunque sean meras señales, porque pongámosle que gane el apruebo y que haya una nueva constitución, lo que se legisle en estos 2 años, en este nuevo contexto social, son señales que ojalá ayuden, primero, a recuperar algo de la legitimidad del Parlamento, pero también a darle señales a esa nueva posible y eventual convención constituyente, electa o mixta, que va a tener que regular estos temas. Decirle, los parlamentarios entendimos y escuchamos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jorge Alessandri. Diputado Tomás Hitch, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que cuesta o me cuesta entender la lógica del gobierno. Por diversos motivos. Hace solo 5 años se logró, después de una lucha larguísima, terminar con el sistema binominal que impuso la dictadura. Por supuesto, la derecha se opuso permanentemente y fue una tarea larga y ardua. Siempre nos han explicado y nos han dicho que los sistemas tienen que ser probados, tienen que tener un tiempo, tienen que madurar para ver cómo funcionan. Y aquí llama la atención la velocidad con que rápidamente quieren cambiarlo. Entonces, y quizás es una ingenuidad de mi parte en política, pero uno aspiraría a que el Ejecutivo explicite cuáles son las verdaderas razones. Porque la excusa del ahorro, la verdad es que es bastante pobre. En primer lugar, por lo que se está diciendo aquí, da la impresión que no hubo un aumento del gasto. Y si lo hubo, me parece que es bastante marginal respecto a la situación en general que estamos viendo. Me gustaría saber, en proporción, por ejemplo, al robo que hizo Carabineros, cuánto será, o al robo de los militares, me gustaría tener la cifra, o en lo que están gastando en armamento que no debería utilizar Carabineros. En fin, hay tantas otras cifras con las que se puede comparar. Me llama la atención que se hable de ahorro para justificar ciertos proyectos y no se hable de ahorro en otros casos. No se hable de ahorro, por ejemplo, cuando se le condona deuda a los grandes contribuyentes. Y en fin, tantas otras situaciones donde nunca aparece el tema del ahorro y más bien uno aparece como demagogo cuando lo plantea. O cuando se habla de reducir el gasto de las Fuerzas Armadas, el gasto militar en Chile, que es totalmente excesivo para las condiciones de América Latina. Entonces, suena francamente a justificación, a excusa frente a un sistema que no les gustó, que nunca les había gustado, que nunca querían que se hubiera impuesto en Chile, si evidentemente defendieron a rajatabla el sistema binominal por tanto tiempo. ¿Qué es lo que pasó con el nuevo sistema, con el sistema DON proporcional? Que aumentó la diversidad en este Congreso. Es decir, mejoró la representatividad de la diversidad que es un país. En un país hay gente de derecha, izquierda, de centro, de regiones, de la ciudad, hombres, mujeres, pueblos originarios, hay diversidades. Y esas diversidades quedaron mucho mejor expresadas en distintos partidos políticos, en independientes, en fin. Y eso, bueno, puede que incomode, y yo creo que es legítimo que así lo planteen si es que no les gusta. Pero la excusa del ahorro frente a tantos otros temas y no habiendo un mayor gasto o siendo este bastante ínfimo, no me parece. En segundo lugar, si es por ahorrar, el proyecto que se presentó hace tanto tiempo ya, de rebaja de la dieta parlamentaria, y que solo ahora, después de la movilización social, se allanaron todos los sectores que nunca lo querían ni siquiera ver, a votarlo favorablemente, ese proyecto en sí mismo ya reduce a la mitad el gasto en la parte de las dietas parlamentarias, no así otros gastos que por supuesto existen de todas maneras. Respecto a que va a cambiar la imagen de este Congreso, como decía recién el diputado Alessandri, me parece, porque hayan 120 diputadas y diputados en vez de 155, francamente me parece que no es así. La imagen de este Congreso estaba deteriorada también con 120. No es un problema de número. El tema es otro, es a qué se dedica este Congreso, de qué manera legisla, cuán lejos o cerca está de las demandas ciudadanas.
y no me cabe duda que si se ha producido esto que algunos llaman el estallido, tiene que ver justamente con que se experimenta por parte de la ciudadanía que hay una distancia muy grande entre el poder político, el ejecutivo, el legislativo y la ciudadanía. Si es por ahorrar, vamos a decir un sistema unicameral. Si es por ahorrar, ¿por qué 120 y no 60, por ejemplo? O 40. A algunos les gustaba cuando eran 4. Estaban felices con esa condición. Y se ahorraba seguramente bastante más. Entonces, a nosotros nos salió, al país le salió bastante caro. Entonces sí, efectivamente nosotros hemos presentado una indicación que va exactamente en la dirección contraria, que busca aumentar la participación, la representación, la diversidad, y que es la que está en la primera hoja. Y que lo que plantea es que a los 155 actuales se agreguen 15 diputadas o diputados que sean representantes, escaños reservados exclusivamente para los pueblos originarios. Es decir, mejoremos la representación. Por otra parte, el proyecto que presenta el gobierno nos habla de 2 a 8 diputados y de 2 a 5 senadores, es decir, vuelven a su querido binominal, por lo menos en algunos de los distritos. Es decir, fuerzan la mano una vez más a tener instalado el binominal que tanto rechazo produjo en todo el país. Castigan a algunas regiones o distritos imponiéndoles nuevamente el binominal, que significa tener 2 diputados, diputadas o senador y senadora. Entonces, uno se pregunta, presidente, ¿cuál principio es superior? ¿Es superior el principio de aparentemente querer producir un cierto ahorro o es superior el principio de tener la mayor diversidad expresada en el órgano legislativo? A mí me parece que claramente son 2 principios que hay que contrastar y me parece, y esa es la opinión que doy, que es mucho más valioso e importante el principio de la representatividad, de la diversidad por sobre el eventual ahorro. Y, insisto, no logro, tengo que suponer que el ministro nos habla con sinceridad, pero no logro creer que el argumento de fondo del gobierno realmente frente a la magnitud de la crisis sea el eventual ahorro, que no han sabido decirnos ni siquiera cuánto es, que podría producirse por la disminución del número de diputados. Por lo tanto, me parece totalmente fuera de lugar. Pero además, si a esto agregamos que comienza, si es que el resultado del plebiscito es como esperamos, es apruebo, comienza un proceso constituyente que va a definir como alguna de las materias fundamentales la composición, la organización y la forma de funcionamiento de este Congreso, o al menos va a dar los lineamientos necesarios para luego por ley orgánica tener eso definido. Por lo tanto, estar cambiando ahora para luego en 2 años más encontrarnos, o en incluso un periodo menor, con que hay una propuesta validada por un proceso constituyente que es diferente, me parece que es generar una situación que es totalmente inadecuada. Por todo lo anterior, insisto, creo que no es ni el momento ni la respuesta a las demandas ciudadanas, que son completamente diferentes, son demandas sociales y por lo tanto no estoy por avanzar con la legislación en este proyecto. Gracias, diputado Hitch. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Mire, yo comparto las aprensiones de algunos parlamentarios respecto a si esta es la prioridad en reformas políticas. Algunos señalan que, atendido el quiebre o la brecha que hay entre la sociedad y la política, habría sido muy importante cerrar esa brecha a través del voto obligatorio, que fue un sistema que operó en Chile durante mucho tiempo y que también se considera como contribuyente al quiebre social que hay hoy día. Y lamentablemente la derecha votó casi toda en contra. Pero bien, hoy día nos presentan otro proyecto de ley con suma urgencia. Creo que equivocan su prioridad, pero nosotros no vamos a eludir nuestra responsabilidad de abrir este debate. Se nos propone reducir la cantidad de parlamentarios al número que tenían los diputados y senadores en el sistema binominal, 120 y 40, 38 eran antes, parece, sí, casi al mismo número. Yo creo que esto es volver al sistema binominal. Esta es la señal que quiere el gobierno. Al gobierno no le gusta un sistema proporcional donde ingresen a la representación parlamentaria no tan solo la primera y segunda mayoría que decide la gente en las elecciones, sino que
la tercera y también la cuarta mayoría, que es lo que ocurre en el sistema proporcional. Parece que nuevamente el miedo y el pánico a la representación la que motiva al gobierno, y por eso hace propuestas que son regresiones en nuestra historia política. Volver al binominal yo creo que es un capítulo que nosotros no deberíamos reabrir por lo menos en muchas décadas. El sistema binominal fue un sistema excluyente, que excluyó representación política para sectores políticos durante todos los años de la transición. Permitió que se incubaran en el sistema político un conjunto de prácticas perniciosas para la democracia, como era casi saber de antemano cuáles iban a ser los electos en el Congreso, como existían prácticamente en las coaliciones más importantes 2 candidatos por coalición, 4 en total candidatos y con 2 escaños a elegir, se sabía con mucha certeza quiénes eran los electos, y eso contribuía al desánimo y al desprestigio ciudadano, porque no decidía casi nada, y a la vez fomentaba un conjunto de prácticas de financiamiento ilegal de campaña, ofreciendo alternativas claras al financiamiento de empresas respecto de quienes podrían defender los intereses de los que van a resultar electos. Existía un sistema binominal que subrepresentaba también a las regiones. Las regiones en general tenían una representación pareja y que no se condecía con las distintas variaciones que tienen las regiones. Hay regiones que merecían una representación mucho mayor. Y la representación en general era muy reducida. Por eso nosotros, varios de los que estamos acá, celebramos cuando pusimos término al sistema binominal en el año 2015, si no me equivoco, 2015, porque fue el comienzo precisamente del término de una democracia cerrada, de un cerrojo constitucional que impedía una mayor representatividad. Sabíamos que iba a haber una representación mucho más amplia, que iba a llegar gente que probablemente iba a estar más distante de la derecha, aunque ellos también se iban a beneficiar, pero creo que eso le hace bien al país, tener una representación amplia, no afuera del Congreso, sino que adentro del Congreso, en la institucionalidad. Y eso es un valor que hay que rescatar. Hoy día, incluso cuando se aprobó el término del sistema binominal, contamos con votos de la entonces oposición. Hubo parlamentarios de derecha en la Cámara y también en el Senado que nos apoyaron en esto. Yo no sé si habrán cambiado de opinión, pero sería interesante también conocer la opinión de ellos. Yo creo que la representación plena, la inclusión y una mayor participación de los distintos grupos sociales en el Parlamento llegó para quedarse. No debiéramos tener nosotros una regresión al sistema binominal como quiere la derecha, porque sin duda en la misma propuesta que hace el gobierno se ve que va a haber una menor representación en general en regiones. Al poner términos binominales, aumentar la cantidad de parlamentarios en el sistema proporcional, se favorecieron notablemente las regiones. En el aumento que hubo de 120 a 155 diputados, 3/4 partes de los nuevos diputados provienen de regiones. Y en el Senado lo mismo, está subrepresentada la región metropolitana y se le sobrerepresenta a las regiones, dando una señal clara de integración territorial. Y creo que con esto también se perdería con una reducción del número parlamentario. Por lo tanto, yo no soy partidario de retroceder en materia democrática, de retroceder en materia política. Creo que es necesario que cuando enfrentamos problemas de la democracia hay que resolverlos con más democracia. Y por lo tanto, la única propuesta que yo vería con mucho sentido cuando se revisa el número parlamentario es de incluir a sectores que hoy día están excluidos del Congreso. Hay sectores que tienen representación real, territorial, que tienen conflictos abiertos por su exclusión, por su marginación social y política, y que yo creo que si vamos a revisar el sistema parlamentario y el número parlamentario, deberíamos aprovechar la oportunidad de incluirlos. Y me refiero a los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen una representación muy importante en la sociedad desde el punto de vista numérico y cultural. Ellos reclaman su exclusión por décadas y, sin embargo, hoy día que el gobierno quiere revisar el número parlamentario, nuevamente lo excluye de su consideración.
Por eso, presidente, me gustaría que se tomara nota de que viéramos, si vamos a avanzar en este proyecto, la posibilidad de incluir a los pueblos originarios para que tengan una cuota de pueblos originarios, como ocurre en muchos otros países, donde tenga una representación asegurada. Porque esa es la manera de poder integrar el país, incluyendo a los que están marginados y no aumentando la marginación que existía en el sistema binominal. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leonardo Soto. Diputado Luciano Cruzco, que tiene la palabra. Gracias, presidente. Hay varios elementos que considerar en esta discusión. Primero, señalar respecto del aumento, que hay un informe de la Biblioteca del Congreso que señala que el aumento costó 15.000 millones de pesos. Puede no ser una cifra enormemente relevante. Yo no sé si el énfasis está puesto acá en la cantidad de plata, pero para cualquier chileno más o menos común que no se maneja dentro de los presupuestos del Estado, es una cifra medianamente considerando, máxime cuando se señaló que no iba a haber aumento presupuestario respecto de cuando se creó este proyecto. Lo dijo, recuerdo, en su momento Elizalde, lo dijo el exministro Peñilillo, y la verdad que finalmente tuvo costo, y era natural que tuviera costo, no podía no tenerlo. Ahora, la pregunta también de fondo que debemos hacernos, ¿debemos fijarnos en los costos necesariamente para tener una mejor democracia? Y hay una discusión que es razonable. Nosotros mismos hemos dado acá discusiones y peleas respecto de las rebajas de las dietas, sin tocar, por ejemplo, las asignaciones, lo que me parece bastante aberrante, porque en las asignaciones parlamentarias hay bastante más recursos que en las dietas parlamentarias. Entonces, cuando hablamos de gestos y cuando se pregunta respecto de si es el momento o no es el momento, al final nunca parece ser el momento adecuado. A mí suele no gustarme la idea de hacer cambios que afecten directamente a quienes estamos en concurso en la próxima elección, pero naturalmente que son temas, sobre todo a puertas de un eventual proceso constituyente, que nosotros tenemos que tocar y eventualmente tenemos que dar también señales. Respecto del tema de los gobernadores regionales, muchos hemos señalado que la ley efectivamente es una ley que en los apuros quedó mal hecha, que precisamente también por dar algún tipo de señal quedó a medio construir sin las atribuciones suficientes para que el día de mañana no se produzca una contienda de competencias que se va a dar, sobre todo en regiones que dependen mucho del intendente regional. El recurrir a un gobernador regional que no tenga atribuciones, que no tenga presupuesto, que se encargue eventualmente de asuntos de vialidad y otros, puede transformarse en un problema en el tipo de sistema que tenemos nosotros mayor. Tal vez sería mejor y razonable o partir, hay una propuesta de algunos senadores de partir de manera más focalizada en algunas regiones y luego ir avanzando y en el tránsito tratar de hacer las transferencias de competencias que correspondan a los gobernadores regionales. ¿Qué valoro yo del proyecto? Primero valoro, como sucede en otras partes del mundo, que el CERVEL determine el distritaje. No logro comprender muy bien si es que efectivamente el CERVEL va a determinar el distritaje. Claro, el número de, pero cuando tú tienes números fijos y resulta que los números de censo cambian, al final tú le terminas quitando uno para aumentarle a otro. Entonces, ¿ah? No, pero se fija el número total también. Entonces ahí yo creo que eso es algo que eventualmente... Sí, exactamente, se redistribuye, pero eventualmente eso debiera significar el día de mañana un aumento o una disminución de parlamentarios según las mismas cifras del censo. Nosotros creo que para hablar en materia electorales lo que debemos cuidar son ciertos principios, y creo que esos principios son, primero, el valor de cuidar la igualdad del voto, ¿verdad? Sabemos, a partir de varios informes que se han presentado acá, que con el binominal, efectivamente, la desigualdad del voto era mayor, de más de un 7%, y con ambos, actualmente de un 5,3%, y el proyecto que se propone acá eventualmente la rebajaría un 3,5%. Ese es un valor por una parte. Por otra parte, la diversidad de opciones políticas que existan. Evidentemente no queremos volver a un sistema que no permita que se manifiesten
la diversidad política que existe en el país y la cantidad de opciones que las personas pueden tener en materia política, pero también creo que debemos dar una señal de austeridad, aunque sea simbólica, y preguntarnos si efectivamente está funcionando mejor este Congreso o esta Cámara de Diputados respecto de lo que funcionaba con 120, ¿verdad? Y podemos encontrar tal vez un punto intermedio. No me parece que acá el número necesariamente sea relevante, sino respetar estos tres principios, ¿verdad? Igualdad del voto, diversidad de opciones políticas y cierta señal de austeridad que la ciudadanía sí nos está pidiendo. Representación de pueblos originarios, como señalaba el diputado Leo Soto, muy abierto. Nosotros desde hace tiempo que hemos venido empujando que existan eventualmente ciertos escaños que se puedan dividir según la misma representatividad, y lo propusimos también a partir de la representatividad que eventualmente puedan tener los pueblos originarios en la nueva constituyente, y que se puedan distribuir respecto de la representatividad que tengan aquellos pueblos originarios incorporados en el registro de CONADI. Por lo demás, reconocimiento constitucional muy anunciado de pueblos originarios en la Constitución también me parece que es algo valioso. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Cruzcoque. Y por último le ofrezco la palabra al diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, presidente. Mire, de verdad que me complico un poco con este proyecto. Bueno, no en realidad un poco, sino que bastante. Porque acá hay conceptos que sin duda son fundamentales de lo que están en juego en este proyecto. Por supuesto, democracia, la teoría de la representación, legitimidad. Entonces, es evidente que hace muchos años en este país, y creo que eso es una expresión clara de la calle, hay una crisis de representatividad. El vínculo que hay entre el representado y el representante está debilitado, está dañado. La pregunta si esa crisis de representatividad, que es la pregunta que creo que tenemos que hacernos, se va a mejorar, se va a sanar, se va a restablecer con un proyecto como este. Es decir, este proyecto propuesto por el Ejecutivo, que disminuye los parlamentarios, ayuda a mejorar la legitimidad del Parlamento. Creo que es la pregunta que tenemos que hacernos. En consecuencia, si un proyecto como este ayuda a mejorar la legitimidad del Parlamento, entonces es un proyecto bienvenido. Si me hablan de que este proyecto es para dar una señal de austeridad, porque eso es lo que está pidiendo la ciudadanía, que en definitiva hay que disminuir parlamentarios porque así se le está pagando mucho. No, yo no sé, yo no soy empresario, pero yo no sé si una empresa, si tuviese problema de productividad, lo que haría sería despedir a los que trabajan en la línea de producción. ¿Ah? Yo haría otros cambios, reduciría los costos por algún lado, pero la esencia de un parlamento es su representación. En consecuencia, disminuirla es como disminuir la línea de producción en una empresa que tiene un problema económico. Y acá se nos plantea disminuir los parlamentarios. Al disminuir los parlamentarios tenemos que asumir algo. Cuando uno disminuye el número de parlamentarios, también disminuye la representatividad del pueblo de Chile en el Parlamento. Hay una relación ahí. Disminuye uno los parlamentarios, disminuye la representación, pero curiosamente sabe que aumenta. Aumenta el número de representantes que eligen las mayores fuerzas políticas. Fíjese la relación que hay. Aumenta el número de representantes, es decir, disminuye el número de representantes, disminuye el número de representados, es decir, los representados del pueblo en el Parlamento ya no representan a los grupos pequeños. Y hablando de grupos pequeños, nos estamos hablando de que tiene 5, 6, 7, 8%. Esos no tienen posibilidad de ser representados en el Parlamento. Es decir, los grupos políticos menores tienen menos posibilidad de ser representados en un Parlamento con menos parlamentarios. Y las fuerzas políticas mayores
esas sí tienen posibilidad, curiosamente, de tener más representantes en un parlamento con menos parlamentarios. Entonces, si lo que están buscando es que los grupos pequeños no tengan representación en el parlamento, con, perdónenme la expresión, con la chiva de que hay que, el tema de la austeridad, personalmente creo que eso es una mala argumentación. De verdad que el tema de que hay que dar una señal de austeridad, disminuyendo el número de representantes del pueblo en el Parlamento, sea este Parlamento que está bajo esta Constitución o el Parlamento que venga en la próxima Constitución política que no me cabe que va a haber, creo que le estamos haciendo un daño o profundizando aún más esta crisis de representatividad. Y creo que hay que dar cuenta de que la representatividad de este Congreso, de la ciudadanía, permite mejorar la legitimidad. Si creemos que no es así, entonces, claro, como algunos han insinuado, dejemos a los 4 parlamentarios de una junta de gobierno, de una dictadura, porque así no le importa en realidad si representan o no el sentimiento popular. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de una vez por todas del problema de la legitimidad del Congreso. Y no creo que se mejore esa legitimidad actual disminuyendo el número de representantes. Yo creo que le vamos a hacer un daño. ¿Por qué? Porque vamos a dejar a todos estos partidos chicos eventualmente sin ningún tipo de representación en el Parlamento. Y si eso es lo que se busca, o hacer un subterfugio para volver al sistema electoral binominal, claro, yo creo que de verdad que estamos perjudicando esta democracia o la que venga, porque la crisis de representatividad no se soluciona disminuyendo el número de representantes. Es como la analogía que le hago yo con una crisis de una empresa que tiene problemas económicos, es decir, despidiendo a todos los que trabajan en la línea de producción. No sé, podrá dejar de comprar agua, bidones de agua, podrá dejar, no sé, pero no solucionar los problemas económicos haciendo que despidan la línea de producción. Y aquí, de una forma, nosotros, el ethos del Parlamento es la representación. Y mientras más cercana sea a la ciudadanía, menos crisis de legitimidad tenemos. Pero acá, digámoslo una vez por todas, yo creo que el daño que nos causó el sistema electoral binominal fue tan profundo que en este curso de los años no hemos logrado revertirlo. Es decir, el daño que hizo el sistema electoral binominal, que fue el que originó la crisis de legitimidad en este país, fue tan profundo que no hemos logrado superarlo. Es decir, el mismo sistema electoral binominal que les permitió estar sobre representadas fuerzas políticas que no debieron tener todo lo que debían haber tenido en el Parlamento, al final del día causó una distorsión, una perversión, y al final la gente se molestó. Y aunque logramos cambiarlo por este sistema electoral que tenemos hoy, no hemos logrado sanar el problema de la crisis de representatividad. En consecuencia, señor presidente, creo que este proyecto lo que está haciendo es dañar más la crisis de representatividad que tiene este Parlamento en vez de ayudar o contribuir a superarla. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Yo solamente, ministro, yo sé que usted se tiene que ir, pero quiero enunciar 4 inquietudes muy breves, muy concretas. Primero es lo que se ha dicho por varios, el peligro que con esta propuesta del gobierno podamos en la práctica terminar con un sistema binominal en varias regiones y sobre todo en el Senado. Y eso es muy preocupante porque era una etapa superada. Segundo, yo creo que acá, me imagino lo que persigue el proyecto es legitimidad, la representación, que es lo que está en cuestión por volver al binominal en varias regiones, pero también el funcionamiento. Y yo le quiero hacer ahí una pregunta concreta. Si usted, como ministro encargado de la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso en materia legislativa, estima que con el número actual de miembros del Senado, el Senado está funcionando bien. ¿Y cómo sería
si se redujera el número de senadores, porque la propuesta del Ejecutivo propone reducir el número de senadores a 40. Lo que nosotros vemos acá, con todo respeto a los senadores, pero lo hemos comentado muchas veces, es la dilación de los proyectos en el Senado. Siempre pongo como ejemplo el proyecto del límite a la reelección, que lo acaba de despachar el Senado en buena hora, con efecto retroactivo, me parece muy bien. Ese proyecto lo habíamos despachado en la Cámara de Diputados, usted se recuerda, ministro, porque era diputado, el año 2012. Estuvo 7 años en el Senado. Comentábamos recién con el diputado Zafirio la buena noticia, se acaba de aprobar por fin en la Comisión de Constitución del Senado y en el Senado el proyecto de reinserción juvenil que separa por fin la situación de los jóvenes infractores de ley con la situación de los niños y adolescentes con derechos vulnerados. ¿Cuánto tiempo estuvo ese proyecto en el Senado? Yo lo comparo con el proyecto que impulsamos durante la presidencia en esta comisión del diputado Hugo Gutiérrez, que efectivamente fue un proyecto priorizado, el que creaba el Servicio de Protección Garantizada a la Niñez. Pues yo comparo 2 proyectos, porque entraron de manera simultánea, uno a la Cámara, otro al Senado, y ese proyecto nosotros lo despachamos el año 2018. Entonces, hay comisiones, por ejemplo, en el Senado, comisiones mixtas que no se pueden constituir porque no llegan los senadores. Hay muchas veces problemas de funcionamiento de quórum. Hay senadores que tienen que correr para asistir a varias comisiones al mismo tiempo. Comisiones mixtas que están años sin constituirse porque las tiene que convocar el Senado. Perdón, porque ¿nos va a preocupar o no en el tratamiento de este proyecto el funcionamiento del Congreso? Yo propuse una reforma constitucional que a los miembros de esta comisión no les gustó, que le ponía un plazo máximo a la Cámara Revisora para pronunciarse respecto de un proyecto de ley. Todos los chilenos tienen un tiempo, un plazo, para hacer su trabajo. ¿Por qué las cámaras del Congreso no pueden tener un plazo para evaluar los proyectos de ley? Pero un Senado con 40 miembros es como el curso de un colegio. No un Senado de la República, no es una Cámara legislativa. Entonces yo quiero preguntarle sinceramente si usted cree que un Senado con 40 miembros puede funcionar adecuadamente. Tercero, yo también represento una región, la región de Coquimbo, y me preocupa esto de entregarle facultades al CERVEL y adelantar el ejercicio de estas facultades para redistribuir la representación de las regiones. Obviamente, eso va a ir en desmedro de regiones distintas a la metropolitana. Y si además la intención del Ejecutivo, ministro, es postergar la elección de gobernadores regionales, la verdad es que no es un buen clima el que se augura para las regiones antes de la propuesta de la nueva Constitución, que esperamos haga una convención constitucional. Y en cuarto lugar, ministro, ¿cuál es su opinión, cuál es la opinión del gobierno del acuerdo de la democracia cristiana con Renovación Nacional el año 2012? Nosotros estuvimos invitados acá de ambos partidos que defendieron lo que fue el acuerdo de 134 miembros en el caso del Senado. Ese acuerdo naufragó en un día porque el primer gobierno del presidente Piñera, como lo recordaron los protagonistas de la época, desechó esa posibilidad si se abre o no el gobierno a una fórmula intermedia, recordando lo que fue el acuerdo entre la democracia cristiana y Renovación Nacional. Eso es, ministro. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos los parlamentarios que han hecho comentarios o consultas. Agrupé esas consultas por temas, más que por el diputado que la hace, de forma a poder sintetizar y contestar más rápidamente con el problema que tengo además enunciado al principio en materia de tiempo. Respecto a la oportunidad, obviamente que estamos viviendo una situación totalmente anormal, que nadie pudo prevenir y que de alguna forma determina la tramitación, la discusión de los distintos proyectos de ley que están en ambas cámaras. Yo creo que esto puede constituirse en una razón permanente para decir que no a cualquier proyecto. No, porque estamos eventualmente frente a un proceso constituyente, estamos resolviendo de aquí al 26 de abril qué ocurre. O sea, es un freno de mano que uno puede utilizar de forma permanente y con algún grado de justicia quizás. Pero también hay que comprender que debemos seguir adelante, que hay un programa de gobierno vigente, elegido por una ciudadanía,
y esto formaba parte de ese programa de gobierno, entonces es legítimo poder llevar adelante estas reformas planteadas frente a la ciudadanía antes de un proceso electoral. Yo creo que en el tema de oportunidad hay opiniones que pueden ser y preocupaciones que son sumamente legítimas, pero creo que tal como no existe el proyecto perfecto, claro, esta es una situación anormal, pero no en cuanto anormal que nos obligue a paralizar la tramitación legislativa de iniciativas tan importantes, entendiendo que pueden tener efecto en materias que vamos a discutir el 2020 a propósito del proceso, según cuál sea el resultado del plebiscito del 26 de abril. Pero creo que no debería paralizar el debate, sino enriquecerlo. En relación con la apertura del gobierno a cambios políticos, creo que hemos mostrado y demostrado apertura a través de las reformas políticas. Todas las reformas políticas que han sido enunciadas en las intervenciones de los señores diputados cuentan actualmente con urgencia suma, al menos por parte del gobierno, en materia de reelección, en materia de modificación de las dietas o de límite a las dietas, y en esta materia que estamos conversando el día de hoy, la urgencia mínima es suma siempre, y nos interesa que los proyectos avancen, y esto ocurre antes del 18 de octubre, para decirlo con total claridad. Entonces creo que hemos mostrado y demostrado esa apertura a los cambios políticos y, por supuesto, si hay disposición de los parlamentarios, de la bancada, a presentar iniciativas distintas a las que están actualmente en trámite, ustedes saben dónde ubicarnos y de forma de que podamos trabajar en esas urgencias eventualmente. En materia de gobernadores, hay una preocupación manifestada públicamente por parte de algunos alcaldes en orden a que no estaría completa, digamos, la situación de este año y en materia de transferencia de competencias y de atribuciones y de presupuesto podría perjudicar lo que son las expectativas ciudadanas respecto a una autoridad tan importante como la de los gobernadores. Eso el gobierno lo está escuchando. Eso el gobierno sigue atentamente esa conversación. No hay una decisión de innovar en la materia y si bien hubo declaraciones en uno u otro sentido la semana pasada, lo único que ha hecho el gobierno es recoger la preocupación de algunos alcaldes. No son todos los alcaldes, sino que algunos alcaldes. Y hasta ahí nos llegamos porque no hay una opinión distinta, oficial, no oficial, en torno a eso. Me toca participar del comité político, las decisiones que se toman en estas materias, y no hay decisión de innovar en el seno del gobierno en esta materia, y eso es lo que puedo informar al día de hoy. En materia de estimación de gastos, es una pregunta bien complicada, porque a mí me cuesta creer que el gasto adicional, con el aumento de 47 parlamentarios, sumando Cámara y Senado, es cero. Me cuesta imaginar eso, y el Senado ha reconocido que hay un gasto adicional, bien por ello, mal por ello, pero efectivamente contradice la tesis del antiguo ministro del Interior que nos ofreció públicamente frente al país eso, gasto o costo adicional cero. Eso no ocurrió con la modificación que se termina aplicando a partir del 2015. En la Cámara se han hecho esfuerzos importantes. Conozco a las personas que han hecho esos esfuerzos y confío en que han intentado reasignar y reducir gastos, pero no sé si me acompañan en esta reflexión desde el sentido común, pero también cuesta imaginar que el costo haya sido cero desde el punto de vista de multiplicar las dietas multiplicadas por 12, es decir, diputados al año. Tengo datos y los puedo entregar. No, es que yo dejaría la imaginación de lado y diría, va a ser un dato duro. Yo no sé si el gobierno los tiene o los podemos pedir a la biblioteca del Congreso, a quien corresponda. Bueno, a la dirección de presupuesto, a quien corresponda. Ya la di. Muy bien. Gracias, presidente. Yo creo que es razonable hacer esa petición, más allá de los cálculos que uno puede hacer de las dietas, insisto, multiplicadas por 12, es decir, por año, por diputado adicional que no estaba considerado antes. Si se logró reducir y equilibrar ese presupuesto reasignando, se hizo una magia presupuestaria que me parece digna de aplaudir, pero creo que es muy difícil haber hecho un costo cero en razón de 47 nuevos parlamentarios sumando cámaras y senado. ¿Cuál es el número perfecto? Nadie sabe, es difícil saberlo. Estamos volviendo a una fórmula que establece menos parlamentarios. ¿Y por qué? Porque creo que lo que hay que contestar, y hacían alusión algunos parlamentarios a esto, es en relación a la eficiencia del Congreso. ¿Es este Congreso, es esta Cámara de Diputados y este Senado más eficiente que el anterior? ¿Más diputados y más senadores resultan en más eficiencia en términos de labor? ¿Qué hace la Cámara de Diputados? La Cámara representa, fiscaliza y legisla. Y el Senado legisla y representa. Es difícil medirlo, pero podemos convenir en algunas consideraciones mínimas. ¿Se legisla mejor con más diputados? Debatámoslo. ¿Se fiscaliza mejor con más diputados? Debatámoslo. ¿Se representa mejor con más diputados? Preguntémosle a la ciudadanía. Eso es algo que no nos corresponde determinar a nosotros. Si la ciudadanía se siente mejor representada con más parlamentarios, es algo que se le puede consultar. Se le puede consultar. Y de esa forma podemos obtener ese insumo que nos permita saber si en materia de legitimidad
ciudadana, que en el fondo es la consideración que tiene la ciudadanía respecto a la labor parlamentaria, ¿es mejor más parlamentarios o menos parlamentarios? Hay algunos estudios de opinión antes de la presentación de esta iniciativa, pero quizás sería bueno encargar algún estudio, lo podemos hacer en conjunto con el gobierno, de forma a determinar si la ciudadanía se siente más o menos representada con más o menos parlamentarios. Si la legitimidad o el funcionamiento del Congreso en materia de fiscalización, representación y legislación es mejor con más diputados, con más senadores, rechacen la idea de legislar. Si no somos capaces de determinar que más parlamentarios significa mejor legitimidad, aprueben la idea de legislar. Y conversemos en relación a si efectivamente somos capaces de determinar si se legisla y se fiscaliza mejor o peor, y sobre todo si se representa mejor o peor preguntándole a la ciudadanía. Esa no es opinión ni del Ejecutivo ni de la Comisión de Constitución, es opinión de la ciudadanía. Entonces creo que en materia de legitimidad y funcionamiento, a su pregunta también, presidente, hay que hacer alusión directa a las funciones de cada Cámara. Las funciones de la Cámara de Diputados las conocen perfecto, ustedes mejor que yo, las del Senado también, y en materia de representatividad lo que creo más adecuado es preguntarle a la ciudadanía para saber si seguimos adelante o no con este proyecto, y ahí vuelvo a la pregunta que hacía en la intervención del minuto 1. Si es posible, no en esta sesión quizás, pero durante lo que queda del mes de enero, no sé si está la última sesión de la Comisión o en la primera quincena de marzo, poder determinar un cronograma para saber nosotros cómo avanzamos en materia de urgencia y en el contenido del proyecto. Sí, yo primero lamentar que no existan parámetros claros para poder evaluar la pertinencia o el interés que tiene este proyecto para el Ejecutivo. El señor ministro nos habla de la legitimidad que pudiéramos haber perdido como parlamentarios, producto de todas las circunstancias que hay. Nos pide, ¿por qué no hacemos una consulta, una encuesta, me imagino, a la ciudadanía si por problema de legitimidad quiere reducir el número parlamentario o no? Yo estoy dispuesto a eso, pero también si usted aplica esa misma directriz para evaluar a las autoridades políticas, debería decir lo mismo respecto al presidente. El presidente de la República hoy día tiene el apoyo y la percepción de legitimidad más baja en la historia de los presidentes. Y si usted quisiera ser coherente, señor ministro, con lo que está diciendo, pongamos en tabla un proyecto de referéndum revocatorio donde la gente, donde los chilenos pudieran evaluar si continúa un presidente con los niveles de baja legitimidad que tiene. Si usted cree eso, hagámoslo. Si usted quiere hacer una evaluación más razonable, con mayor fondo, hablemos con las Naciones Unidas, con la auditoría, con la gente que hace auditoría de la democracia, hablemos con los expertos, hablemos con los ciudadanos también. Pero no me parece que debiéramos resolver estos temas que tienen que ver con la estructura de nuestra democracia por encuestas que solamente resuelven la mirada del momento. Pero si usted quiere insistir en eso, hagámoslo, pero también con el presidente de la República. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Claro, yo creo que sería coherente hacerlo si estuviéramos planteando que esta modificación rigiera para el actual periodo parlamentario, reducir ahora. Pero lo que estamos planteando es que esto se reduzca a partir de la siguiente elección. Es decir, que termine el periodo con las reglas del juego con las que fueron elegidos, lo mismo el presidente de la República, y si hay modificaciones que se quieran hacer, que sea para la siguiente elección. Entonces, ahí hay una diferencia en términos de oportunidad. Muy brevemente, a mí me alegra si esto es un anuncio del ministro presidente de que se va a legislar en función de las encuestas. Creo que es muy interesante, yo personalmente lo apoyo, no sé si todos están de acuerdo. Tenemos encuestas que hablan de que una inmensa mayoría de los chilenos quiere un cambio radical del sistema FP y no lo que está presentando el gobierno, que la inmensa mayoría quiere un salario de alrededor de 500.000 pesos. En fin, hay una cantidad de datos en la encuesta, no los voy a dar todos ahora, pero me imagino que el gobierno los tendrá también, que indican claramente que la ciudadanía quiere otra cosa. Entonces me parece bien, hasta ahora el gobierno solamente se basaba en el hecho de decir que habían ganado las elecciones, y eso efectivamente es así, es legítimo que gobierna. Pero si es por las encuestas, la verdad, presidente, es que encuentro de bastante poco peso que se nos diga que el gobierno tiene este proyecto por la encuesta, porque nos acaba de decir que era parte del programa de gobierno. Y estas encuestas que nos está mencionando ahora pareciera que son posteriores. Entonces yo lo que le pediría, presidente, es que el gobierno se ponga de acuerdo en cuál es el motivo real y de fondo, que hasta aquí no lo han explicitado, para querer cambiar el sistema que tenemos actualmente del número de parlamentarios. Diputado Coloma, brevemente. Muy breve, muchas gracias, presidente. A la 1 se vota, pero debe ser por quórum. A la 1 se vota, tengo entendido, sí. A ver, varias cosas. Primero, creo que hay un error en lo que
se interpreta lo que acaba de decir el ministro, perdón, ministro, que lo interprete, pero una cosa distinta es decir que hay un apoyo ciudadano a un proyecto de ley y una cosa completamente antojadiza es decir que se gobierna por encuesta. Creo que son temas distintos. Decir que esto estaba en el programa de gobierno, esto lo presentamos en el periodo legislativo anterior, así como se reclama recién la lentitud del Senado en tramitar algún proyecto de ley. Este proyecto de ley lleva en la Comisión de Constitución 2 años, casi 2 años y medio, o sea, lleva harto tiempo también. ¿Y qué es lo que ocurre? Y aquí también hay que ser honesto, es que evidentemente con una gran representación de parlamentarios con muy baja votación se pierde la legítima o parte de la legítima representación. Es evidente que cuando hay 20 parlamentarios que tienen menos, puede no ser exacto el número, menos de un 5% de los votos, evidentemente que esto también repercute en la forma en la cual se valora por parte de la ciudadanía el tema de los parlamentarios. Si fuera por apoyo de la encuesta, los más mal evaluados somos nosotros. Entonces veámonos también, antes de empezar a culpar al Ejecutivo o a otro poder del Estado, veamos cómo estamos haciendo nosotros el trabajo. Y creo que si hay algo que tenemos que tomarnos el tiempo para discutir es cómo ha funcionado la reforma que modificó el sistema de elección de los parlamentarios y senadores. Y evidentemente, al menos a juicio mío, que soy además uno de los autores de una de estas mociones, creo que no ha funcionado de la forma correcta. Creo que se ha perdido con la amplitud de los distritos la posibilidad de representar mejor a la gente, con la cantidad de parlamentarios de baja votación, que la gente se sienta realmente representada por sus parlamentarios. Creo que eso también trae problemas adicionales que tenemos que discutir. Solo agregar que esto además ya se votó en general. Junto el mismo día que votamos rebaja de dieta parlamentaria, votamos reducción del número de parlamentarios. Entonces ojalá podamos empezar a votar, porque yo creo que también hay señales. La señal de la rebaja a la dieta, a mí me gustaría seguir avanzando en la señal de rebajar las asignaciones, lo que la gente entiende por los privilegios de los parlamentarios, la posibilidad que nosotros tenemos de gastar recursos operativos, en la reducción del número de diputados, en la reducción del número de senadores. Creo que cuando se habla de dar el ejemplo y hacer temas que a nosotros nos duelan, este es uno de esos ejemplos, que a nosotros nos duele. Y avanzar en estos proyectos es precisamente lo que, a mi entender, la ciudadanía nos está pidiendo a nosotros hoy como Poder Legislativo. En una próxima sesión, le agradecemos. En una próxima sesión vamos a discutir el programa y los próximos invitados y cómo vamos a seguir con la discusión de este proyecto, por haberse cumplido el objeto de la sesión.